buenas tardes. Qué placer poder hablar frente a ustedes. Alguna vez el periodista Julio Scherer García le preguntó a Ernesto Zedillo qué opinaba de México. Le pidió que hablara de su amor por el país. Le sugirió que hablara del arte, de la geografía, de la historia de México, de sus montañas y sus tardes y sus volcanes y sus héroes. El expresidente no supo qué contestar y hoy es posible que muchos mexicanos tampoco sepan cómo hacerlo. Hoy, ante la crisis, el pesimismo recorre a México e infecta a quienes entran en contacto con él. Se siente en las sobremesas, en el confinamiento, se comenta en las calles detrás de los cubrebocas, se leen las pintas, se lamenta en las columnas, se respira en los lugares donde padecemos la violencia y la pandemia. En México, como diría Elías Canetti, los pesimistas son superfluos y la situación actual demuestra por qué. Estos son tiempos nublados de muertos y contagiados, de crisis económica y crisis sanitaria, de López Obradoristas empoderados, robustecidos y opositores divididos, de ciudadanos que no saben exactamente qué hacer para afrontar estos momentos de duda. Son momentos también del sabotaje a las instituciones y del autosabotaje, como lo hemos visto de la izquierda a sí misma. Todos los días parecemos leer una crónica de catástrofes, de corruptelas, de decisiones equivocadas, una crónica de personajes demasiado pequeños para el país que habitan. México es el lugar que hoy se pregunta hacia dónde se dirige, partido entre la triste tristeza de algunos y la precaria tranquilidad de otros, los que gobiernan. El México nuestro, de rascacielos y chozas, BMWs y burros, internet y analfabetismo, murales y marginados, plataformas petroleras y ejidos disecados, riqueza descomunal, pobreza desgarradora, 100,000 muertos más los que vendrán. Un país sublime y al mismo tiempo desolador. El país de la democracia fugitiva, a veces parece el de la violencia sin fin. Y un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que quiere la refundación de México, pero solo él busca encabezarla. Y ser ciudadano en estos tiempos requiere una enorme dosis de resiliencia, porque a veces es parecido a estar montado en una montaña rusa. Hay momentos emocionantes, momentos de incertidumbre, momentos de gozo, momentos de pánico. El gobierno se mueve velozmente, anuncia, decide. Todos los días, desde la mañanera, hay alguna decisión, algún pronunciamiento. Vivimos en medio de una vorágine donde a veces cuesta trabajo distinguir lo trascendental de lo que es meramente ocurrente. Vivimos la combinación cotidiana de sentimientos encontrados, la duda, el entusiasmo, el aplauso, la crítica. Sin duda hemos presenciado una gran sacudida al país. El gran pendiente es saber que el cambio va a ser para progresar y no para involucionar, y que la pandemia del COVID no se volverá un pretexto para la regresión de México. Y mientras tanto, estos cambios han sido acompañados de una enorme popularidad. Para muchos, la nueva era significa la posibilidad de nuevas rutas, nuevos destinos, nuevas formas de hacer política. Difícil no entender las expectativas tan grandes que ha engendrado para muchos un cambio necesario, una sacudida imprescindible.
y sin duda ha sido loable colocar en el centro de la atención del país la pobreza lacerante, la desigualdad indignante. Lo más aplaudible de los últimos 2 años ha sido poner en el centro de la atención pública lo que llevaba decenios en la periferia. Ese México al que muchas veces no queremos mirar. El México de una subclase permanente de 50 millones de desposeídos que ahora con la crisis probablemente se volverán más. Y al presenciar este tipo de narrativas cambiantes, imposible no compartir la sensación de ir en la punta de la montaña rusa, con los brazos alzados, con ganas de reír, de aplaudir, pero instantes después, incluso el mismo día, puede venir el descenso en picada, el vuelco en el estómago, el vértigo que produce saber que enfrentamos una recesión económica con una contracción del PIB de entre 9 y 7%, el saber que hemos rebasado el 1.000.000 de contagiados de COVID y más de 100,000 decesos, la corrupción del sexenio peñanietista que sigue brotando sin que sepamos con claridad si realmente será combatida, los escasos recursos públicos destinados no a la salud, sino al Tren Maya, a Santa Lucía, a la refinería de Dos Bocas, a un aeropuerto civil militar, la austeridad sin duda necesaria y deseable, pero muchas veces aplicada sin ton ni son y con impactos de largo plazo en la gestión del gobierno. Hemos visto cómo en esta era coexisten el idealismo con la ineptitud, la buena fe con la mala información, la honorabilidad con la improvisación, la integridad con la ignorancia, las buenas intenciones con las malas promesas y los malos resultados. Y la curva de aprendizaje ha resultado muy empinada. Y mientras tanto vivimos los estragos de una pandemia cuyo fin no está cerca ni claro. Y esto ha generado un gran sentido de incertidumbre sobre todo entre empresarios, entre inversionistas, entre actores económicos, incapaces de predecir qué va a ocurrir con el rescate a Pemex, con la calificación de inversión de nuestro país, con la inversión extranjera, con los proyectos de infraestructura prometidos, o la postura de las calificadoras, o la reducción tan dramática en las perspectivas de crecimiento para el resto del sexenio. Incertidumbre sobre el impacto político y clientelar de los programas sociales, la distribución de dinero en efectivo en 12 iniciativas gubernamentales, muchas de las cuales, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, no tienen ni siquiera reglas de operación. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar con las mujeres y los feminicidios en medio de la pandemia? Y la violencia a la cual se enfrentan tantas compañeras frente a los refugios cerrados y las estancias infantiles canceladas. Incertidumbre que es señal, sí, de remodelación, pero también de improvisación, de apresuramiento y una clara reconcentración del poder en las manos del presidente. Y por eso, ante este diagnóstico, vengo a hablarles de por qué la consigna actual no debería ser darnos palmadas en la espalda, celebrar lo que se ha logrado, sino contemplar con honestidad los errores cometidos y hacia dónde vamos, el reconocimiento de lo mucho que nos falta por hacer para salir de la situación actual y la posibilidad de, con la resiliencia personal, ciudadana, empresarial, imaginarnos un México posible al cual sí tenemos derecho a aspirar. Un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad. Un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a la ciencia,
a bienes y servicios, a personas y culturas, un México que no se mira el ombligo, sino que ocupa su lugar en el mundo global. Un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias y reaccionar ante los retos y las oportunidades que se abren. Un México también capaz de crear los hábitos de la participación, los hábitos de la resiliencia, la crítica en lugar de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo, de la fracasomanía. Se trata en esencia de cambiar cómo pensamos sobre la política y cómo pensamos sobre cómo funciona la sociedad y nuestro papel. Y ello requerirá que todos nos entendamos de una manera distinta, como ciudadanos resilientes y participativos, que participamos en organizaciones independientes, que retamos a políticos que no nos hablan con la verdad ni nos proveen la transparencia exigida, ciudadanos que cabildeamos en nombre del interés público. Y para ello les recuerdo, quizá uno de mis libros favoritos dice en El Señor de los Anillos que el hobbit Frodo es un héroe renuente. Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada. Frodo preferiría quedarse a vivir en el Shire y vivir en paz ahí. Y en México hoy, ante esta crisis que a veces parece apabullante, hay muchos que actúan así, se desentienden así, prefieren criticar a distancia a quienes gobiernan en lugar de involucrarse para que lo hagan y lo hagamos mejor. Porque en el libro, Frodo no tiene otra opción. Y el ciudadano mexicano, ustedes, nosotros, tampoco. Frodo tiene la tarea de salvar a su mundo y nosotros como ciudadanos tenemos la tarea de salvar a nuestro país. Un hobbit insignificante destruye al anillo del mal y un ciudadano puede hacerlo también. Como dice el mago Gandalf, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y para México, en esta coyuntura difícil, es tiempo de preguntar dónde están esos Frodos. Porque ser un Frodo requiere hacer una declaración de fe, como esa frase que acuñó Rosario Castellanos, una filosofía personal basada en la premisa de que la acción individual y colectiva sí sirve. Una lista de reglas que les voy a mostrar para enseñar, andar, vivir, cambiar, exigir, no solo presenciar, un conjunto de acciones que son tregua contra el pesimismo, antídoto contra la apatía, recordatorio del destino imaginado, una especie de manual de resiliencia. Porque yo creo que la esperanza, la única que veo, se encuentra en estos mexicanos, como creo que son ustedes, empeñosos, valerosos, combativos, que se niegan a participar en el colapso moral de su país. Los que insisten en la transparencia en vez de la opacidad, los que optan por la construcción en vez de la destrucción, los que se niegan a ser parte del desmantelamiento, los que quieren pelear por el bien común y rehúsan cerrar los ojos, esquivar la mirada. Y por eso creo que es indispensable volver a México un país de ciudadanos resilientes. Un lugar poblado por personas capaces de distinguir, de identificar sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos, dispuestos a alzar la voz para que la democracia no sea tan solo algo sacrificable, dispuestos a llevar a cabo todos los días pequeñas acciones, les voy a dar 10, que produzcan grandes cambios, dispuestos a sacrificar su pequeña zona de seguridad personal para que otros la compartan. Porque yo sí creo que ser
de clase media como lo somos ustedes y yo, en un país con, al final de este año, 70 millones de pobres, es ser privilegiado. Y creo que los privilegiados tenemos la obligación de dar algo de vuelta al país que nos ha permitido obtener esa posición. Porque ¿para qué sirve el conocimiento, el éxito empresarial, el talento, si no se usa para hacer de México un lugar más justo y más próspero? ¿Para qué sirve el ascenso social si hay que pararse sobre las espaldas de otros para conseguirlo? ¿Para qué sirve ser habitante de un país si no se asume la responsabilidad compartida de asegurar vidas dignas ahí y sacarnos del hoyo? Porque hay tantas cosas por las cuales hay que seguir abriendo los ojos en vez de cerrarlos, para remodelar una clase política rapaz, tan privilegiada como aquellos que critica, para lograr una política económica que enfatice el crecimiento y la movilidad por encima del corporativismo y el clientelismo, por una política social que reduzca las asimetrías que tantos ignoran. Y los motivos que me llevan a mí para mantener esa fe, ahí están, todos los días. Los murales de Diego Rivera, las enchiladas suizas de Sanborns, las mariposas en Michoacán, el cine de Alfonso Cuarón, los huevos rancheros y los chilaquiles con pollo, el mole negro de Oaxaca, los tacos al pastor con chilito y cilantro, la buena huella de Carlos Monsiváis, la poesía de Efraín Huerta, el espacio escultórico al amanecer, cualquier zócalo, cualquier domingo, la forma en la cual los mexicanos se besan y se saludan y se dicen buenas tardes cuando se suben a un elevador, las fiestas ruidosas cuando no son tiempos de pandemia, los sábados por la tarde, las casas de Luis Barragán, la decencia de mi añorado Germán Dehesa, las bugambilias y los alcatraces y los magueyes, el helado de Guanábana, la talavera de Puebla, la pluma de Jesús Silva Herzog Márquez. Y cada persona que me escucha seguramente tendrá su propia lista, su propio pedazo del país colgado del corazón. Una lista larga, rica, colorida, voluptuosa, fragante. Una lista para contener el pesimismo, una lista para la resiliencia, una lista de lo mejor de México para levantarse en las mañanas y pelear contra aquello que Susan Sontag llamó la complicidad con el desastre. Porque el credo de los pesimistas produce la parálisis, engendra el cinismo, es la cobija confortable de los que no mueven un dedo debajo de ella. Es el lujo de quienes rentan el carro, pero no se sienten dueños de él. Y durante demasiado tiempo, México ha sido un país rentado para sus habitantes. Ha pertenecido a sus líderes religiosos y a sus tlatoanis tribales y a sus colonizadores y a sus liberales y a sus conservadores y a sus dictadores y a sus priistas y a sus presidentes imperiales y ahora a Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha pertenecido a sus ciudadanos y por eso pocos lo cuidan. Pocos lo sacuden, pocos lo aspiran, pocos lo lavan, pocos lo enceran, pocos piensan que es suyo, pocos lo tratan como si lo fuera, porque nadie nunca ha lavado un carro rentado. Pero quienes hemos vivido fuera del país por años, por diferentes motivos, políticos o personales, no vivimos con el lujo del descuido. Sabemos lo que es andar con el corazón apretado, lo que es caminar a pasos de pequeñas nostalgias y grandes recuerdos, lo que es querer tanto a un país que uno siente la imperiosa necesidad de regresar y salvarlo de sí mismo. En la película El paciente inglés,
Catherine murmura que nosotros somos los verdaderos países, no los límites marcados en los mapas, no los nombres de los hombres poderosos, y México no es el país de AMLO, o del Bester Gordillo, o Ricardo Salinas Pliego, o Carlos Slim, o Marcelo Ebrard, o Luis Crescencio Sandoval, o Salvador Cienfuegos. No es el país de los diputados, o los gobernadores, o los líderes sindicales, o los monopolistas. Es el país de uno, el país nuestro, ahora y siempre. Y por eso no necesitamos héroes redentores en Palacio Nacional, sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, contrapesos que sí lo sean, ciudadanos decentes, trabajadores, reflexivos, idealistas, moralmente sensibles, atentos y con la mano extendida. Y por eso les doy ahora 10 acciones ciudadanas para cambiar a su país, desde la fuerza, desde la voluntad, desde la resiliencia. La primera acción, ojalá comprendan que la irreverencia y la crítica y el cuestionamiento al poder y a los poderosos es algo vital para ser ciudadano de cuerpo entero. Y lo preocupante de los últimos 2 años ha sido el silencio de quienes no defienden los procesos esenciales de la democracia, ni los derechos con los que cada uno de nosotros cuenta. Los que confunden popularidad con razón, legitimidad con permiso para aplanar, mayorías con marrullerías. Ojalá comprendan que el amor a un personaje o a un presidente no es el tipo de amor que une a una democracia. Si amamos a una cara o a una persona, estamos aceptando acríticamente sus reglas. Y colocar a un presidente en un pedestal lleva a que muchos ya no puedan distinguir entre verdad y sentimiento, verdad y emoción, verdad y esperanza, verdad y fe. Cuando colocamos toda nuestra fe en un líder providencial, dejamos de exigir cifras sobre la pandemia, sobre el Tren Maya, sobre el impacto del despliegue militar. Dejamos de ser congruentes y consistentes, racionales y demócratas. Segunda acción. A partir de ahora, quisiera que todos ustedes colocaran su atención sobre el manejo de la estructura económica, de la política económica del país. Porque hay decisiones equivocadas o dudosas que van a contracorriente de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando los paquetes de rescate están ayudando a que los pobres se puedan quedar en su casa y para que puedan salir de la crisis sin haberse contagiado y volver a una economía que pueda empezar a crecer. Ojalá pregunten sobre por qué el Estado no está gastando bien, gastando responsablemente, cancelando Dos Bocas, repensando la inversión pública en infraestructura, apelando a la confianza y creando condiciones para la confianza del sector empresarial, para que haya detonantes reales que nos saquen de esta crisis. Tercera acción. Ojalá exijan estudios, datos, información sobre la viabilidad y necesidad de todas las obras de infraestructura propuestas por este gobierno. Porque ¿qué podemos decir hoy del Tren Maya, de Dos Bocas, de Santa Lucía, si no sabemos con claridad si promoverán la inversión, atraerán el turismo en épocas postpandémicas, dejarán una huella positiva y perdurable? Porque creer en esas obras hoy, con la información que tenemos, no es un acto de razón, es un acto de fe. Se nos está pidiendo simplemente
persignarnos y rezar. Cuando todos los proyectos comparativos a los del Tren Maya, por ejemplo, sugieren que si no se hace lo correcto, va a terminar siendo otra obra improvisada, otra obra mal planeada, otra obra inconclusa, con muchos costos y pocos réditos. Habrá, si no tenemos cuidado y si no somos ciudadanos vigilantes, más elefantes blancos, enormes y voraces, a los que a partir de nuestros impuestos tendremos que alimentar. En cuarto lugar, pónganse desde cualquier trinchera a defender al Poder Judicial, a defender a las instituciones autónomas, porque para muchos en este gobierno la crisis no ha significado muerte o empobrecimiento, sino poder, empoderamiento, no sana distancia e infección, sino márgenes cada vez más grandes de acción, permiso para gobernar por decreto, deshacerse de contrapesos incómodos, justificar formas unipersonales de ejercer el poder, recortar sueldos y edificar un contexto de excepción que viola derechos laborales, ignora preceptos constitucionales y utiliza recursos con fines claramente electorales. En quinto lugar, la quinta acción que les propongo para ser ciudadanos resilientes y salir de esta crisis: exijan información sobre los programas sociales del presidente, sobre su instrumentación, porque junto con lo positivo coexiste lo malo y lo feo. Lo positivo de una visión que le da dinero a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes para que estudien, y lo negativo que ha entrañado el desmantelamiento del Seguro Popular, el desmantelamiento de Prospera, lo alarmante que es el Censo del Bienestar y su andamiaje clientelar, lo inquietante que es la instrumentación de estos programas sin reglas de operación, y exigir que el Estado sí teja redes de seguridad social, pero lleve también a cabo una profunda reforma fiscal que palie la pobreza, pero también, para salir de esta crisis, encare el problema de la concentración de la riqueza, que use la política laboral para construir trampolines de movilidad social, que la política social corrija los errores del pasado y no los vuelva simplemente peor de lo mismo. En sexto lugar, acción para ustedes, a hombres y mujeres que me están escuchando. Ojalá sean feministas, todos y todas, porque a las mujeres de nuestro país las están matando, las están violentando, las están humillando, las están criminalizando. Su dolor, que es el nuestro, merece ser reconocido y dignificado. A diario, en Twitter, en la mañanera, en los foros, en la calle, en el discurso político, nos mandan el mismo mensaje. Las mujeres debemos ser modestas, recatadas, morales. No tenemos autorización para hablar por nosotras mismas o por las víctimas del feminicidio o la violencia. No, buscan silenciarnos, gasearnos, darnos instrucciones sobre cómo y cuándo es legítimo marchar, protestar, pintar monumentos, a quién darle espacio, a quién negárselo. Y lo que les propongo es que ante las cifras de una pandemia de feminicidios que acompaña a la del coronavirus, seamos disruptivos y subversivos y feministas ante lo que está sucediendo con la mitad de la población de México. En séptimo lugar, ojalá se opongan y denuncien al capitalismo de cuates,
ese que venimos arrastrando desde hace décadas, ese que nos habían prometido que iban a desmantelar, que iban a separar el poder político del poder económico. Esas eran muchas de las posturas que aplaudieron las personas que salieron a votar por este gobierno hace 2 años. Entonces, ¿cómo entender los negocios que se le están dando a los mismos cuates de siempre? El hecho de que Pemex se asigne 6 de cada 10 contratos de manera directa, sin ninguna forma de competencia, sin licitaciones competidas, por asignación directa. El hecho de que las licitaciones las estén ganando los triunfadores del capitalismo de cuates, solo que con otros cuates o con los mismos. Y el capitalismo de cuates explica el subdesempeño económico crónico de nuestro país. En 8º lugar, les pido que a partir de hoy, cada vez que puedan, hagan una defensa robusta de la sociedad civil y de la participación ciudadana, porque el gobierno está usando a la mañanera para criticar a los empresarios, a la sociedad civil, está identificando enemigos, adversarios, opositores, a quienes tilda de conservadores, a quienes tilda de oponerse al cambio, a quienes considera sus enemigos cuando no deberían ser considerados tales. En México y en el mundo, la sociedad civil es variopinta, heterogénea, ha impulsado las transiciones democráticas, ha promovido el cambio social. Los empresarios estuvieron ahí detrás de la iniciativa de la Ley 3 de 3 para que cada persona que trabajara en el sector público tuviera que presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos, su declaración de conflicto de interés. La sociedad civil forma parte de esfuerzos históricos para profundizar y ampliar la democracia. Y ahí tenemos que estar parados defendiendo esas conquistas. En 9º lugar, ojalá también combatan desde el lugar en el cual estén, la polarización ideológica, política, donde quiera que se encuentre. Ojalá que armen una agenda de resistencia contra los dogmas de derecha o de izquierda. Ojalá rían en vez de agredir. Ojalá critiquen los argumentos ilógicos y la incongruencia de quienes antes de llegar al poder decían una cosa y ahora dicen otra. Ojalá sean un antídoto a cualquier posición antidemocrática, provenga de donde provenga. Porque a veces caemos en la trampa y el verdadero enemigo somos nosotros, cuando hablamos de chairos y fifís, cuando seguimos la lógica polarizadora que nos impone una clase política peleada, cuando por lealtad a un paladín o a un partido dejamos de ser consecuentes y tolerantes. Ojalá se vacunen contra la demagogia, rehuyan los discursos repletos de agresiones a quienes no piensan como ustedes. Recuerden que la polarización divide al mundo entre ellos y nosotros y reduce la complejidad a un mundo de mexicanos enfrentados. No se sumen a eso y no recorten su conciencia para ajustarla a la moda en boga. Resistan a los polarizadores, porque hay orillas opuestas, pero también puentes que nos unen. Y esos puentes los podemos cruzar juntos para defender a las mujeres, para atender los reclamos de las víctimas de la violencia, para exigir la equidad de género, para regresar a un camino de crecimiento económico, un futuro más democrático, más liberal, más decente que donde estamos varados y peleados hoy. 10ª y última acción. Ojalá reconozcan también que el México anhelado, ese México que queremos
para salir de la crisis no se alcanzará si ustedes se desentienden. Si creen que basta con ir a cada elección, cruzar la boleta, regresar a casa, vivimos engañándonos pensando que la democracia electoral basta cuando no es así. Ojalá no abdiquen de la responsabilidad de ser altavoces y contrapesos y vigías y vasos comunicantes, habitar lugares incómodos, porque la defensa diaria de la libertad y el disenso es un trabajo incómodo. Ojalá vayan a la marcha, recolecten las firmas, escuchen al adversario, debatan con quienes los desprecian, cabildeen en un Congreso que muchas veces no nos escucha. Cada vez que eliges el camino confortable, alguien pierde. Ojalá ustedes actúen. Actúen o no, ambas opciones tienen consecuencias. Pero ojalá que por el bien de México decidan actuar. Porque el verdadero riesgo no es que nos convirtamos en Venezuela, no es el populismo autoritario, no es lo que claman unos y otros. El verdadero riesgo es que México siga siendo el mismo México, un país clientelar, nutrido por un Estado que crea ciudadanos vasija, con la mano permanentemente puesta adelante, esperando la próxima dádiva del próximo político, con un sistema económico construido sobre el capitalismo de cuates, con un sistema de partido hegemónico como el PRI, Red Vivo con otro nombre, con pocos contrapesos y con un andamiaje institucional tan corroído, tan disfuncional y tan descompuesto, que muchos están dispuestos a entregarle la conducción del país a un solo hombre. Y el verdadero error frente a este entorno de crisis al cual nos enfrentamos sería deslegitimar lo que sí logramos y subcontratar el futuro de México a una sola persona, por más perfecta que le parezca a muchos. La agenda común que nos debería unir es la de una coalición democrática que combata la impunidad, que promueva la transparencia, que fortalezca los pesos y contrapesos y que busque una economía capaz de crecer y redistribuir mucho mejor. Enfrentamos fallas, carencias, 100,000 fallecidos, pero todo esto va a requerir transformaciones sistémicas y no simplemente depositar la confianza en un partido o en un movimiento. Evocando a José Emilio Pacheco, la tarea para adelante de nosotros como brigada humana, como brigada mexicana, es con las ruinas de esta crisis hacer otro país y decir que creemos en México, creemos en los hombres del alba y las 1000 voces descompuestas por el frío y el hambre y la pandemia. Creemos en el país, bello como camelia y triste como lágrima, en la ronca miseria y la gris melancolía. Amplio, rojizo, cariñoso, país nuestro. Lugar de ríos y lagos y campos enfermos de amapolas y montañas erizadas de espinas. Yo pienso en el futuro nuestro, en la espiga, en el grano de trigo, en el ancho corazón mexicano de piedra y aire. Nuestro gran país, un criadero de claras fortalezas, de claras resiliencias. País duradero, porque está poblado por mexicanos que son acero y alma y alimento diario. Se trata de decir entonces que creemos en el patriotismo, en la justicia social, en la creatividad, en la participación, en el servicio, en la ciencia, en la tecnología, en lo que mira más allá de este momento oscuro. Yo creo
que somos un amplio país en donde caben tantos. A ratos triste país donde la cobardía y el crimen son pan diario. Y a pesar de eso, yo lo quiero. México negro, colérico y cruel, y a la vez dulce, tibio, valiente, porque en sus calles, allá afuera, hay hombres y mujeres de buena voluntad. Se trata entonces de decir en un coro que creemos en el país de rosas o geranios, claveles o palomas, manos o pies, López Obradoristas o priistas, derechas o izquierdas, saludos de victoria o puños retadores. Porque el Corán enseña que Dios nos creó de una pareja única y nos moldeó en naciones y tribus para que pudiéramos conocernos, no para que pudiéramos odiarnos. Y debajo de los ojos de fuego y los chorros de insultos y la brutal tarea de pisar mariposas y sombras y cadáveres, hay lo que nos pertenece, lo que vierte alegría y hace florecer júbilo, las limpias decisiones de quienes me están escuchando, de tantos mexicanos que todos los días paralizan el ruido mediocre de las calles, dando voces de alerta, de esperanza, de progreso, voces para pelear contra el COVID, contra la corrupción, contra la impunidad, contra el abuso, contra nuestro río de fatigas. Entonces, mexicanos resilientes, declaremos nuestro amor a nuestro magnífico país. Esta patria, vidrio molido, patria navaja, patria rabiosa, patria melancólica, patria a veces que se siente abandonada. Mandémosle un corazón derretido, un torpe arrebato de esperanza, una lámpara tenue frente a nuestros ojos y unas ganas inefables de seguir luchando para que México pueda ser lo que nos imaginamos. Y sí, nos ha ido francamente mal en el último año. Crisis, pandemia, matanzas, catástrofes, penurias económicas, angustias morales, un presente hostil, un pasado en fuga, un futuro incierto. La patria a veces parece caminar triste y desencantada, en concentrada rabia y en palabras de Germán Dehesa, como con aire de esposa que descubre que su marido ideal tiene otras 8 familias, es pederasta y se excita torturando borregos. Pero es en este mínimo jardín donde hay que dar la batalla para que México renazca y se sacuda. Es tiempo de cultivar nuestro jardín. Y hoy toca, como hubiera dicho Germán Dehesa, saber que ante la crisis actual formamos parte de esa gran brigada de rescate del México abatido, del país secuestrado, y recordar siempre que somos de aquí, venturosamente somos de México. Muchas gracias por escucharme este día.